células T para permitir efecto de injerto contra tumor. Y eso te disminuye un poquito la recaída y eso también te disminuye un poquito la muerte relacionada al trasplante y hay muy poquito injerto contraagudo y no hay rechazos en esa técnica. Ahora en China, fíjense, los chinos publican un chorro de haploidénticos. ¿Por qué? Porque nomás tienen un hijo o dos escondidos, ¿verdad? No es que no tengan sexo, digo, yo supongo que sí tienen mucho sexo, pero lo que sí es que por razones culturolegales, etcétera, 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 nada más tienen un hijo o pueden tener máximo dos. Es muy complejo eso. Entonces es normal que ellos volteen, como siendo un país subdesarrollado todavía en muchas cosas, y no teniendo grandes bancos de cordón, etcétera, ni donadores, ni base de donadores, volteen hacia los haploidénticos. Entonces, fíjate, ¿cuál es estos estudios de Juan, que son dos artículos interesantes, uno publicado en China y otro después publicado en la revista de trasplantes, 70% de supervivencia en leucemia aguda de riesgo normal, lo cual es muy, muy alentador. Eso es muy comparable al estudio francés que les mostré, en que los que tenían donadores iba muy bien. Y en alto riesgo, 56%, que si comparamos contra el 15 o el 20 que cualquiera puede obtener, pues es una situación muy favorable. Y otra cosa interesante en estos grupos, el haploidéntico es mejor en leucemias de alto riesgo y en recaída que el trasplante de hermano idéntico. ¿Por qué? Porque el efecto injerto contra tumor. Es decir, tal parece que no solo tienes un donador ahí accesible, sino que a largo plazo pudiera ser incluso mejor. Por lo menos en este estudio chino, el grupo de Juan con H y Wang con W, fíjense, uno es Wang y otro es Huang, quién sabe cómo se pronuncie, pero uno es con H y otro es con W. Es un grupo par de investigadores chinos que publican mucho de haploidénticos. Ellos han encontrado que en sus grupos, por lo menos en leucemia en recaída o de alto riesgo, usar haploidéntico es mejor que un hermano idéntico o que un donador no relacionado idéntico. Ahora, si usas no mioablativos y utilizas dosis muy altas de células CD34, te va bastante bien. Este resultado de Alemania, que es del grupo de Betge et al., que utilizan también una depresión con Clinimax, tienen muerte relacionada al trasplante relativamente baja y tienen relativamente pocas recaídas. Poco injerto, sin rechazos. En la Universidad de Duke no están utilizando al Campat, aún con megadosis de CD34, tienen más recaídas y muerte relacionada al trasplante que los alemanes, probablemente porque el Campat es un muy potente inmunosupresor y el problema con este anticuerpo, con el elotuzumab, es que nadie sabe exactamente cuál es la dosis más que tenemos que usar en cada enfermo. Es un anticuerpo sumamente potente que te depleta de linfocitos y te permite que te trasplantes en forma haploidéntica. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna manipulación, simplemente utilizas quimio con Campat y pones las células. O sea, eso es algo directo que cualquiera puede hacer y es no mioablativo, razonablemente barato, pero la supervivencia a largo plazo no va más allá del 30%. Ya sabemos en qué se basa el trasplante no mioablativo. Otras cosas que se están estudiando y que tendremos que ir incorporando poco a poco es esto. Las células NK eliminan células tumorales por medio del ligando KIR. Si tú puedes saber que no eres idéntico al de el donador no es idéntico al receptor, obviamente esas células del donador es más fácil que destruyan las células tumorales. Y eso es algo que ya se está haciendo en muchos lugares. ¿Okay? Y obviamente el efecto injerto contra tumor es mejor cuando el KIR es diferente entre donador y receptor. Eso se puede estudiar. Y una vez que eso se haga en forma rutinaria, que sea más fácil hacerlo, vamos a poder incluso seleccionar entre los hermanos o entre el papá y la mamá cuál nos conviene más. Hasta ahorita se supone que la mamá es mejor. La mamá es menos rechazable, el injerto contra huésped es menos frecuente y aparentemente la mamá es el donador haploidéntico ideal. ¿Okay? Así es que, madre, como dicen, solo hay una, ¿verdad? Y además está más dispuesta a donar que los padres, eso sí. Ahora, estos casos están ocurriendo en nuestro hospital.
Evidentemente, no queremos presumir que nos va muy bien. Nuestra experiencia es alrededor de un 25-30% de resultados exitosos a largo plazo, más o menos la que hemos tenido con cordón umbilical. Pero estos casos como estos aparecen, remisión parcial con quimioterapia, utilizamos a su mamá, eso fue hace 7 meses, usamos un esquema de fludarabine ciclobusulfán capa de hospitalario, y aquí utilizamos la ciclofosfamida post-trasplante, como hace el grupo de Johns Hopkins, con ciclosporina y micofenolato, en lugar de utilizar, por cuestiones de costo, el sistema Clinimax. Pero esta paciente está curada y aparentemente era un caso que estaba, es más, ya es una paciente interesante aquí del DF, en que se le ha dicho pues que con quimioterapia no tiene ningún futuro y como no tenía donador, pues se iba, ya no había más que hacer y le habían enviado a su casa a morir. Que creo que no era tan descabellado dadas las circunstancias, pero tenía a su madre y tuvo muy buena suerte, cayó en el 30% que tú puedes curar con ese sistema. Debo recordar a ustedes que la ciclofosfamida no daña irreversiblemente a las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas tienen una enzima, aldehído de hidrogenasa, que las hace que se defiendan contra la ciclofosfamida. Por eso podemos usar ciclofosfamida a dosis muy altas, un día o dos después del trasplante, sin cambiar demasiado el curso del trasplante. Es por eso que con ciclofosfamida tú puedes llegar a curar una anemia plástica, como es el grupo de Brodsky en Johns Hopkins, porque puedes usar dosis muy altas de ciclofosfamida, hasta 50 por kilo por día por 4 días, y curar una aplasia, porque las células hematopoyéticas resisten, gracias a esa característica bioquímica, a la ciclofosfamida. Este esquema es el que más hemos utilizado, es un esquema parecido del grupo alemán, es un esquema moderadamente caro, eso lo pagaba hasta hace poquito el Seguro Popular, ahorita bajaron el dinero, el Seguro Popular es más complicado, por eso estamos cambiando nuestros esquemas. Ese es el esquema que estábamos utilizando, la globulina ATG de conejo y esas drogas. Prednisona, ciclosporina y metotrexate, y si la cuenta es muy alta de células T, micofenolato, a partir del día más 6, para evitar injerto contra huésped y en parte para minimizar la posibilidad de rechazo. Se depleta con este sistema de esferas magnéticas del Clinimax. Hemos usado a la mamá en la mayoría de los casos. En todos se inicia de manera ambulatoria, no todos terminan, pero el costo promedio en los primeros 3 meses para nosotros ha sido más alto del que tenemos habitualmente. Se va a casi los 450,000 a 500,000 pesos. Por lo tanto, sí, con este sistema es más caro. Este es el equipo que utilizamos, el que tenemos ahí en nuestro hospital para ese tipo de trasplantes. Y entre estas fechas hemos hecho estos pacientes. Hemos tenido rechazos que otros grupos no tienen. 5 de 17 son muy altos, recaídas, injertos y obviamente mortalidad. Nuestra experiencia ahorita es aproximadamente de 30% de supervivencia a mediano plazo, es decir, a 2 años. Los donadores han sido la mamá, en la mayor parte de las veces hemos usado un hermano, un padre y un hijo. Y las enfermedades ahí están, la mayoría son leucemias agudas, mieloblásticas, linfoblástica. Esa es lo que hemos estado haciendo. Ciertamente tienes que pagar el precio de iniciar un programa y tienes que pagar el precio de una serie de dificultades cuando estás tratando de hacer algo diferente. Obviamente todos los casos eran de muy mal pronóstico, todos los enfermos eran aplasias que no tenían donador y que no habían recaído después de globulina antitimocito o que no había funcionado, leucemias en crisis blástica, en el caso de granulocítica, linfolásticas en recaída, todos son casos muy malos, y aquellos que prácticamente no incluimos ningún enfermo que estuviera ni siquiera cerca de estar en muy buenas condiciones. Es un grupo de muy mal pronóstico, en el que no había mucho más que hacer. De hecho, por eso aceptaron el procedimiento, o sea, no es algo diferente. Pero, en conclusión, el trasplante de híbrido idéntico representa una oportunidad para los pacientes de alto riesgo que requieren un trasplante y que no tienen donador H idéntico. En nuestra experiencia hasta ahorita, son muy parecidos o ligeramente mejores que los obtenidos con cordón umbilical. O sea, no nos va muy diferente. El costo es muy similar al trasplante de cordón umbilical y es posible llevarlos a cabo en forma 100% ambulatoria. Con eso, les doy las gracias. Debo decirles a ustedes que el trasplante, ahorita estamos, por razones de costo, virando
un poco de la depresión